profesional, darles la bienvenida a esta masterclass titulada ISO 14001-2026, lo que viene de la gestión al impacto estratégico con inteligencia artificial. Antes de comenzar, queremos compartir con ustedes algunos mensajes importantes. El primero de ellos es una invitación a nuestro curso empresarial abierto que inicia el próximo 14 de julio, donde vamos a estar hablando sobre perdón, sistemas de gestión medioambiental ISO 14001 en su versión 2026 que salió hace algunos meses y que representa un reto para todos, no solamente para las empresas que están certificadas o buscando certificarse, sino para todos aquellos profesionales que de algún modo estamos relacionados a la gestión del medio ambiente. ¿Qué buscamos con esto? Pues dominar la nueva norma y proteger a nuestras empresas, formar mejores competencias para responder a estas nuevas exigencias de la norma. También les hacemos la atenta invitación a unirse a nuestro Diplomado Internacional Auditor Líder de Sistemas Integrados de Gestión, donde buscamos reinventar los sistemas para alcanzar excelencia empresarial sostenible. En este diplomado conversamos o está basado en las tres normas clásicas de ISO: 9001 para calidad, 14001 para medio ambiente y 45001 para salud y seguridad en el trabajo. Además de ello, buscamos integrar sistemas de gestión por medio de estándares como la PAS 99 y aplicar también Kaizen a los sistemas de gestión. Todo esto apoyado en inteligencia artificial. Esta es la 11ª edición del diplomado. Les hacemos una atenta invitación. Si están interesados tanto en el curso abierto de ISO 14001, que por cierto es parte de los contenidos de este diplomado, pueden inscribirse hoy mismo, solicitar información al número que aparece en pantalla y al correo también. Con gusto el equipo de Causa y Solución les atenderá de forma personalizada y por ser parte de esta masterclass tenemos para ustedes un 30% de descuento, el cual es válido hasta el 13 de julio. Así que pues hecha la invitación, también eh, hecho el descuento, digamos, para que puedan inscribirse con más facilidad a este curso. Bien, comencemos entonces con nuestra masterclass. Antes de presentarles a nuestro facilitador de hoy, les pido que tengan en cuenta tres aspectos muy importantes. La primera, que mantengamos en mute los micrófonos durante toda la sesión. Para la parte de preguntas, vamos a habilitar ahí sí los micrófonos. Pueden abrirlos perfectamente para hacer sus preguntas de viva voz o dejar sus preguntas en el chat también. Y si hubiese alguna desconexión, especialmente ahorita que está pues ya la lluvia sobre algunas partes de San Salvador, no perdamos la calma. Siempre tenemos un plan B para poder continuar con nuestra masterclass. Bien, es un gusto entonces presentarles al facilitador de hoy. Él es Guillermo Barrera, quien es experto formador y consultor con sólida experiencia en el desarrollo de sistemas de gestión de seguridad, salud, medio ambiente y riesgos antisobornos en sectores como alimentos y bebidas, energía, minería y construcción, entre otros. Posee habilidades en liderazgo de equipos multidisciplinarios, implementación de sistemas de gestión integrados, basados en ISO 14001, OSA 18001 e ISO 37001-2015, y manejo de permisos regulatorios. Cuenta con competencias en auditoría de cumplimiento, diseño de campañas de concientización y desarrollo de metodologías unificadas para la investigación de accidentes, destacándose por aportar soluciones innovadoras y efectivas en contextos operativos complejos. Académicamente es docente de programas de formación continua, de causa-solución y de maestrías en prestigiosas universidades del país. También es acreditado como perito en seguridad ocupacional por el Ministerio de Trabajo de El Salvador y su formación incluye maestrías en investigación científica y prevención de riesgos laborales. Es ingeniero industrial con posgrado en seguridad e higiene ocupacional y posgrado en gestión de proyectos. Bienvenido, Guillermo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal, Gustavo? Un gusto. Gracias al equipo de Causa y Solución por la oportunidad de estar acompañando una vez más en una nueva aventura de formación académica. Para mí, pues es un gusto que estén todos ustedes acompañándonos en esta masterclass que, pues como podrán ver, es un tema
bastante novedoso. Pues, como bien lo dijo Gustavo, hace un par de meses tuvimos el lanzamiento de la nueva versión de la ISO 14001 y lo importante es que a través de lo que vamos a ver en esta sesión, par de minutos que vamos a estar compartiendo con ustedes, pues tratemos de identificar cuáles son esos retos que se nos vienen. Así que estamos ya listos para empezar, Gustavo. Gracias. Adelante, Guillermo. Todo Ok, tuyo. perfecto, El escenario, como mejor dicho, el aula virtual, ¿no? Me vas guiando acá para perfecto. apoyarte con la presentación. Excelente, entonces. Bueno, muy bien, gracias, Gustavo. Como les decíamos, entonces, parte del objetivo de este curso es que ustedes como participantes comprendan cómo esta nueva versión de la norma ISO 14001 viene a incorporar una visión como es estratégica, ya no solo es el hecho de llevar mi sistema como tal, sino que también entramos a una gestión basada en la administración de los riesgos, mete variables complejas como lo es el cambio climático, que es un fenómeno que hoy en día pues ya no podemos decir que estamos a la espera que suceda, ¿no? Ya estamos viviendo todo lo que conlleva un cambio climático, no solo a nivel regional, sino que pues mundial. El tema de la economía circular es otro punto importante que esta nueva versión de la norma establece y también viene formando parte de mucha actualización que hoy en día nuestras leyes en el país están gestionando. Para todos ya es de mucho conocimiento, esperaría que así sea la ley de gestión de residuos y fomento al reciclaje, que le dio vida a la famosa entidad esta Andrés. Entonces, todo ese tipo de situaciones vamos viendo que no es algo que el país se lo hace de manera antojadiza, sino que viene con un porqué que va amarrado con lo que son las normas y en este caso la ISO 14001, así como también el componente especial o la cereza del pastel, diría yo, que es el uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el uso de la inteligencia artificial viene a potenciar la toma de decisiones en la gestión de medio ambiente en nuestro país y en cada una de las geografías donde podamos nosotros hoy en día estar realizando alguna actividad. Continuamos. Parte de lo que es esto, de estas novedades, pero que la norma trae, es importante que reflexionemos ahorita con la siguiente inquietud. Y la pregunta es, ¿quién de ustedes cree que en 5 años va a seguir gestionando todos los temas ambientales únicamente con hojas en Excel? Creería que la mayoría va a empezar y si estuviéramos en presencial, pues por no decir el 100%, pues levantarían la mano. Sobre todo aquellos que tenemos alguna formación técnica, ya sea en ingeniería o alguna otra rama que la matemática sea muy fuerte. Los ingenieros por lo general somos amantes del Excel y eso de alguna manera pues nos viene a facilitar, digámoslo así, pues no hay que dejar a un lado estas herramientas que por años nos han acompañado y de alguna manera, pues el trabajar en hojas de Excel ha venido a facilitar toda esta gestión de lo que es el tema ambiental. Y un ejemplo puntual que más adelante lo vamos a compartir con ustedes es las famosas matrices de aspectos e impactos ambientales. ¿A cuántos de nosotros no nos ha costado estar elaborando esos documentos? Desde la perspectiva de su servidor, y con base a la experiencia que he tenido administrando pues sistemas de gestión, no solo de temas ambientales, sino que también de seguridad ocupacional, perdón, me atrevería a decir que la elaboración de las matrices de aspectos o impactos ambientales o las famosas IPER en el mundo de la seguridad ocupacional son una de las cosas más tediosas que hay. Tenés que estar entendiendo todo lo que es el proceso, las entradas, las salidas, y si nos vamos al concepto de la gestión ambiental, el famoso tema de lo que es el ciclo de vida del producto. O sea, si queremos hacer una buena gestión ambiental, tenemos que entender desde dónde nace el producto o servicio, porque acá entran las dos áreas, productos o servicios, y cómo esto termina en las manos del usuario. Por ejemplo, decides comerte una golosina, un dulce, y ese dulce vino desde el cultivo de la caña para sacar todo el jarabe, el azúcar y todo eso que se va ocupando, hasta que tenés en tus manos ese dulce tan delicioso y que tenés esa basura que es el envoltorio que a dónde va a ir. Entonces son situaciones que debemos ahora nosotros preguntarnos, ¿será necesaria la IA
para poder fortalecer aún más todo este tema ambiente. Vamos a ir viendo ahorita cómo todo esto va evolucionando. Vamos con la siguiente. Cuando vemos todas las evoluciones que tiene la ISO 14001, ahora aquí viene la gran interrogante. ¿Y por qué cambia la ISO? ¿Por qué cambió el mundo? Hoy en día existen nuevos retos. Hablábamos al inicio que todo esto está impactado de alguna manera por lo que es el cambio climático. El planeta está cambiando. Y lo que hay que hacer es ahora, no mañana, no pasado, es hoy. O sea, tenemos que hacer pequeñas acciones que den grandes resultados hoy en día. La escasez de recursos, menos recursos, más responsabilidad. El agua en algunos sectores es cada vez más escasa. Y todo eso, pongámonos a pensar todo lo que una organización necesita para poder operar. Los recursos hídricos, recursos de energías renovables, todo eso es necesario poder tener en mente cómo vamos a administrar de una manera más responsable. El concepto de la huella de carbono. Piensa que este tema de huella de carbono, si bien es cierto, el país a nivel mundial es un emisor ínfimo, o sea, no producimos mayor cantidad de emisiones de carbono, pero eso no significa que no tengamos la obligación de aportar, aunque sea un granito de arena, a el cuidado del medio ambiente. Y hoy en día muchas empresas, y ahí es donde también entro un poquito en discrepancia, porque tenemos que cuidar mucho que estos elementos como la huella de carbono, huellas hídricas, no se vuelvan temas comerciales, sino que sea algo que realmente las empresas lo van a implementar porque la conciencia ambiental está fuerte. Hay que medir para entender, hay que reducir para transformar, no solo es para verme bonito en la foto. El tema de economías circulares, hay que rediseñar, reusar, reciclar, regenerar, porque ese es el futuro. Tal vez lo que para mí es un desecho, un residuo, para otro va a ser la materia prima que necesita para su proceso. El tema de ESG, gobernanza. Esto es un tema importantísimo, sobre todo porque hoy en día las multinacionales están enfocadas en cumplimientos no solo de tema ambiental, sino que de temas sociales y de gobernanza. Y vamos a ver más adelante dentro de las modificaciones que trae la nueva versión de la ISO 14001, que los líderes de las organizaciones son los que tienen mayor responsabilidad hoy en día para garantizar la implementación de un buen sistema de gestión. Y acá no importa que seas el CEO de una industria, que seas el gerente de una empresa constructora, que se hace un rector de una institución académica, no importa, o sea, cualquier tipo de operación que tú hagas tiene que, y de alguna u otra forma, impacta a lo que es el ambiente hoy en día. Estamos ante clientes más exigentes. Hoy la gente no solo compran productos, compran propósitos. Y aquí voy a hacer un poquito de anuncio comercial. Por ejemplo, hoy en día, desde el Ministerio de Medio Ambiente en El Salvador, se está trabajando mucho en impulsar lo que es el sello ambiental salvadoreño. Y es algo que muy pronto, pues, vamos a tener más auge. Se han creado normas técnicas de sector avícola, sector textil, sector lácteo, sector cafetalero, sector turismo. ¿Por qué? Por esto mismo, que los clientes hoy son más exigentes. Si tú tienes la oportunidad de viajar, te vas a dar cuenta hoy en día que cuando tú llegas a un hotel en otro país, uno de los principales elementos que tú quieres saber es si ese hotel es amigable con el ambiente, si hace un buen uso del recurso agua, si hace un buen uso del recurso de energía eléctrica, porque aquí ya no cabe el hecho de que la factura la paga otro. No, quizás es algo que ya no debemos de pensar de esa forma. Como clientes también tenemos que estar sabedores que nuestro producto que adquirimos o nuestro servicio que adquirimos también impacta en el ambiente. ¿Y qué va a pasar el día de mañana si nosotros no cuidamos lo que hoy es ya de por sí escaso? Y finalmente, la variable, el complemento de la inteligencia artificial, datos que informan y a que transforma, y esto se vuelve a lo que son decisiones que van a generar un impacto positivo en cada una de las operaciones que representan ustedes. Démosle la siguiente. Ok, la evolución de la ISO.
14001 es bien interesante, fíjense, porque si nos vamos, hagamos un poquito de historia, ya por el año 96 era puro control de contaminación. O sea, era un enfoque reactivo, era controlar el impacto ambiental generado y de alguna manera era empezar a generar esa imagen positiva de las operaciones de cualquier industria o cualquier empresa. Era puramente control de la contaminación. Pero ¿qué sucede? En el 2004 se brinca a lo que es la prevención. Ya no es un enfoque reactivo, ya es un enfoque de proactividad, prevenir la contaminación antes de que ocurra. Me acuerdo justo en estas épocas que menciona acá en la diapositiva, hubo un momento allá por los años 2000 que en El Salvador era un boom que las empresas se certificaran en ISO 9001. Algunos de ustedes recordarán suplementos en los periódicos, reportajes en los noticieros, fiestas porque la empresa X, Y o Z había adquirido el certificado ISO 9001. Vaya, pero después de estar gestionando solo la calidad de los productos o servicios, vimos la necesidad de cuidar el medio ambiente o el ambiente, más bien. Porque ya no solo era producir algo de buena calidad, sino que también con un respeto al ambiente. Y después, y después brincamos a lo que es el pensamiento basado en riesgo, ya en el 2015. Ya es un enfoque estratégico, se gestionan riesgos y oportunidades. ¿Para qué? Para lograr mejores resultados. Vamos viendo que ya no solo importa producir y vender, como muchos han pensado por años. Ya no es así. Hoy tenemos que pensar que lo que va a producir, ya sea un producto o servicio, tiene que satisfacer una necesidad, pero no debe impactar negativamente al ambiente. Y finalmente, para lo que es la versión 2026, ya incluye lo que es la gestión ambiental inteligente, es decir, apoyarse con la nueva tendencia que es la IA y obviamente los principios de la mejora continua. Entonces, ahí vamos viendo cómo ha ido evolucionando esto de la norma ISO y de lo cual nosotros pues hoy en día tenemos que sí o sí subirnos al tren. Ya no podemos estar pensando en que voy a seguir bajo un enfoque tradicionalista administrando el tema ambiental en mi organización. Continuamos, por favor. Ok, vamos a empezar a ver ya puntualmente cuáles han sido las modificaciones que trae cada capítulo. El capítulo 4, el contexto. Si vamos a las normas, a las versiones anteriores, veíamos que antes se analizaba el contexto así como tal, también fría la forma. Hoy en día es un entendimiento del contexto, pero de una manera dinámica. Ya no es estable el contexto. Hoy cambia y afecta a la organización. Yo debo entender que el contexto es dinámico y por lo tanto me tengo que anticipar a los riesgos. Tengo que saber aprovechar las oportunidades y asegurar la sostenibilidad del negocio. Y ahí es donde entran todas esas variables que hemos venido platicando, el cambio climático, la escasez de agua, las nuevas leyes, los criterios ESG o ambiental, social y gobernanza, los conflictos internacionales, la economía circular. Cada uno de esos elementos impactan en el contexto de la organización. Y, por ejemplo, se me ocurre ahorita una institución de educación superior, por ejemplo. Pues pongámonos a pensar cuál sería cada uno de esos componentes, cómo van a impactar la escasez de agua. Imagínate una universidad o un centro de formación como Causa y Solución lleno de alumnos, de profesionales que se están formando y de repente no hay agua y los baños, aquella necesidad de hacer uso de un baño y no tener el agua, o no puedes tomar agua en ningún momento. Imagínate, o estos calores, por ejemplo. Estás en una clase a plenas, bueno, voy a poner un ejemplo que se me viene ahorita a la mente. Hace un par de meses estuve dando unas capacitaciones a personal de la alcaldía municipal de allá de la Nueva Concepción y ya se podrán imaginar el calor que hace en esa zona de su país. Y son elementos que uno se pone a pensar, ¿y qué tiene que ver esto con todo mi proceso formativo? Pues mucho. Hoy tenés que entender que cada una de esas variables pega duro en tu operación. Cómo el cambio climático va a afectar tu actividad, sea académica, sea industrial, sea servicios.
Los conflictos internacionales, ese es otro punto bien interesante. Fíjense. Antes la norma no te lo tocaba, te lo dejaba bien somero. Hoy te pide que se interiorice un poco más en ese análisis. Y por supuesto, los criterios ESG. Bueno, no me voy a extender mucho, me emociona, pero esta es parte de lo que vamos a ir desarrollando con más profundidad en el diplomado que estamos queriendo ya ir arrancando para el próximo 14 de este mes. Vamos con la siguiente, Gustavo, por favor. ¿Qué nos dice ahora el capítulo 5? Y acá es donde le comentaba el tema del liderazgo. Fíjese que antes había una figura que se le llamaba el representante de la dirección y muchos gerentes, directores o dueños de empresa ocupaban a esta figura para dejarle toda la responsabilidad de la gestión del sistema a esa persona. Yo me recuerdo hace muchos años, una empresa, me reservo el nombre por ética, pero ahí se dio un ejemplo bien claro. Cada vez que llegaba la auditoría, eh, la máxima autoridad de esa empresa se iba a hacer otra diligencia. Argumentaba que tenía reuniones con clientes u otras actividades, pero él no lo, esa persona lo que estaba evitando era que, que el auditor o los auditores lo entrevistaran. ¿Y qué sucede ahora? El liderazgo impulsa la sostenibilidad. Entonces, si antes la alta dirección solo era firma, aprobar políticas o decir, sí, pasa o tome, aquí está el presupuesto, hoy no. Hoy tiene que liderar la sostenibilidad, pero de una manera transparente y visible. ¿Por qué razón? Porque ahora el líder tiene, en cuanto al sistema de gestión dentro del capítulo 5, tiene que definir la visión y la estrategia, asignar los recursos, tomar decisiones con criterios ambientales. Ojo con eso. Si tu trabajo como gerente o como director es impulsar las ventas de tu empresa, perfecto, dale, porque para eso te pagan. Pero cada decisión que tomes, que sea considerando criterios ambientales. Hasta la contratación de una nueva persona en tu operación tiene que llevar decisiones con criterios ambientales. Tenés que comunicar, motivar e inspirar. Y esa es la parte más difícil de ser líder. Y otra cosa importante es crear valor, innovar, pero también ser resiliente. Así que el liderazgo ambiental ya no es el departamento o el coordinador de ambiente o de seguridad ocupacional. No, es una operación que está en el ADN del negocio. Vamos a la siguiente. ¿Qué dice el capítulo 6? El capítulo 6, que es la planificación, en las versiones anteriores era un enfoque basado en riesgos tradicionales. Básicamente era hacer tu matriz de aspectos e impactos y ahí moría todo. Pero ¿qué sucede ahora en la nueva versión? Ya es un pensamiento que ha evolucionado con enfoque estratégico y proactivo. Ya no solo es el cumplimiento legal. Hoy, dentro de la planificación, tenés que anticiparte a los riesgos. ¿Y cómo te vas a anticipar a los riesgos? A través de una identificación de todo lo que es las oportunidades, de lo que son tu conocimiento del contexto, que lo vimos en el capítulo 4. O sea, aquí ya viene como haciendo toda esa amalgama de todos los capítulos, de tal manera que tengas una planificación estratégica y proactiva de lo que viene siendo la planificación del sistema de gestión. Cuando tengamos la oportunidad de desarrollar ya en detalle lo que es la norma, vamos a ver que la planificación incluso nos lleva a tener claro cuando nos hablamos del cumplimiento legal, ya no solo es el mero cumplimiento legal, es ahora el compliance. Y fíjense que eso del compliance no es solo estar ahí haciendo como ciertas pantomimas de que estoy cumpliendo, no, es tener tu permiso operativo vigente, pero también cumplir con las condiciones o las cláusulas que cada permiso establece. Y estos son uno de los grandes retos que va a tener quien administre el sistema de gestión. Porque la planificación estratégica va a integrar riesgos, pero también oportunidades que van a permitir construir organizaciones resilientes y sobre todo preparadas para el futuro. Y en síntesis, el capítulo 6 es
anticipar a los escenarios, tomar decisiones informadas, generar valor ambiental y competitividad y finalmente asegurar la sostenibilidad a largo plazo. Vamos con el capítulo 7. Con el capítulo 7 tenemos aquí el apoyo, que es uno de los mayores cambios. ¿Por qué razón? Porque la organización debe gestionar los recursos que sostienen su sistema de gestión ambiental. ¿Y en qué sentido? El apoyo ya no solo es documental, ya no solo es tener todo aquel manualote que parece la Biblia, con cada uno de los procedimientos establecidos, bien bonitos, con dibujitos y todo, que al final solo es puro adorno. No, es algo hoy evoluciona a algo estratégico, algo digital y algo inteligente. ¿Por qué razón? Porque vamos a hablar de información que debe ser confiable, a compartir el conocimiento, tener personas competentes. Ojo con eso, aquellos que están en el área de recursos humanos o talento humano. Es un gran reto tener personas con las competencias adecuadas. Y hoy en día, recursos humanos o talento humano, como sea que le llamen en sus organizaciones, quiere que la gente llegue ya conocedora. Y ese es uno de los principales errores que podemos estar teniendo a nivel de formación en las empresas. Quieren que llegue el director, el gerente o el coordinador manejando las normas completas, hasta la 45, la 9000, la 18, etcétera. No, señores, hay que ser realistas. Es cierto, la norma me dice que voy a tener de una manera estratégica todo lo que es el apoyo, pero como empresa yo tengo la responsabilidad de formar a mi gente, de darle la capacitación adecuada para tener a las personas, al talento adecuado. Nadie nace con el conocimiento, todo se va aprendiendo en el camino. Si tú quieres contar con personas que ya con un conocimiento full, pues dos cosas, prepárate para para pagarle un buen salario, o dos, mejor anda a hacerlo allá y lo vasco, viene el chito a tu medida como empresa. No, pero ojo, ¿verdad? Esto lo digo con el sentido de que es importante estar claros que el apoyo en este capítulo 7 es competencias, conocimiento, datos, tecnología. O sea, miren la importancia que es esto. ¿Por qué? Porque cada uno de los recursos van a impulsar el desempeño ambiental. Y es triste cuando te topas con un reto en gestión ambiental y no tenés las competencias adecuadas para afrontar. Y yo he tenido esas situaciones, de casos bien complejos como saber si hay que talar o no un árbol. O sea, pongo ejemplos bien sencillos, ¿verdad? Pero para que entendamos el nivel, la importancia de lo que es el tener un buen conocimiento y competencia cuando estás administrando un sistema de gestión ambiental. Una vez me preguntaron que si se podían talar una ceiba para encementar y construir ahí un parqueo. Y su servidor cometió el error de decir, sí, dele, sin ningún inconveniente. Cuando sabemos que para hacer eso hay que ver el permiso ambiental, evaluar si la especie que se va a talar no es una especie protegida y notificar a la autoridad, que en este caso es el Ministerio de Medio Ambiente, para ver qué medidas de compensación se van a hacer. O sea, no es que no podamos hacerlo, se puede, pero siempre hay que estar claros que hay que apoyarnos con otras entidades para saber cómo vamos a responder ante una situación de ese tipo. Entonces, vamos ahora al capítulo 8, que ya viene siendo de los últimos, y como es una barrida rápida de la norma para que ustedes tengan ahí ya el gusanito, la inquietud de conocer un poco más en detalle, es que se va a estar eh, profundizando más adelante. Ok, el capítulo 8, la operación. La operación evoluciona para generar un valor ambiental y de competitividad. ¿Qué cambia acá? Procesos lineales pasan a ser sistemas circulares. De minimizar impactos pasamos a regenerar el valor ambiental. De controlar operaciones a integrar una sostenibilidad en cada decisión. Y de una información aislada a tener datos en tiempo real y sobre todo decisiones de forma inteligente. O hay muchas formas de cómo llevar tus controles operacionales de manera inteligente o sostenible.
Hace poco estábamos haciendo una evaluación en un beneficio de café y me encantó ver cómo a través de una aplicación del teléfono llevaban todo el control del consumo de agua, del consumo energético, de la producción de paneles de energía a través de paneles solares. Es un control operacional de una manera inteligente, pues, porque se está ocupando la tecnología de hoy en día. Y no perdamos de vista la economía circular, el ecodiseño, que es diseñar productos y procesos con un menor impacto ambiental desde el origen. Tu cadena de suministro, trabajar con proveedores responsables y asegurar criterios ambientales en toda la cadena. Es parte de lo que este capítulo establece, porque no solo es tener control bajo lo que está en tu operación directa, sino que también quienes te dan ese soporte, que son tus proveedores. Volvemos al tema de huella de carbono, compras sostenibles. Esto es importante, cómo la compra sostenible me va a permitir elegir productos y servicios con criterios ambientales, sociales y éticos. La operación sostenible, como podemos ver en síntesis, integra innovación, eficiencia y responsabilidad. Y no perdamos de vista que todo esto es para crear un valor ambiental, social y económico. Demos la siguiente. Ok, con la siguiente vamos a ver la evaluación del desempeño. Cuando hablamos de la evaluación del desempeño, antes eran solo indicadores, reportes periódicos, información estática, análisis limitado, reacción ante problemas, o sea, apagar incendios, datos dispersos. ¿Qué pasa ahora? La evaluación del desempeño me dice que medir ya no es suficiente. Hoy debo entender, predecir y actuar. Hoy en día vemos mucho Power BI, que son esos dashboards interactivos, un Big Data integración, monitoreo en tiempo real, indicadores predictivos, decisiones anticipadas. Ya es una forma más dinámica de gestionar los datos que está generando, porque el desempeño ambiental es en tiempo real. Hay que generar datos o, o dar datos que generen información. Y esa Hacerse, te información, le voy a poner hola, Culeracón. Yo sé. esa información debe generar decisiones y decisiones que generen impacto. Entonces, ¿qué vamos a lograr con todo esto en la evaluación del desempeño de una manera más analítica, más dinámica? Bueno, decisiones basadas en datos. Eso es clave. O sea, si vamos a tomar una decisión, tiene que ser basada en datos concretos. Hay que generar que sea más ágil la toma de decisiones, reducir los riesgos, una mejora continua que sea realmente demostrable y una sostenibilidad medida. Entonces vemos que el tener los indicadores tradicionales ya no es suficiente. Tenemos que dar ese paso evolutivo a una inteligencia ambiental. Vamos con la siguiente. Y ahora, con el capítulo 10 ya enlaza lo que es la mejora continua. ¿Por qué razón? Porque ya no solo es aquella corrección y que el resultado del diagrama de Chicago o el análisis X, Y o Z, las herramientas que tú pases. No, ya no solo es eso. Hoy tenemos que ir un poquito más allá de. La mejora continua tiene que hacer un impulso a la innovación, debe generar un valor y fortalecer lo que es la resiliencia de la empresa. Ahora, antes, el capítulo 10 en las versiones anteriores era corregir problemas, las no conformidades, las desviaciones, actuadas cuando el problema ocurría. Enfoque, hablamos de las no conformidades, las correcciones y acciones correctivas, y era toda una visión cortoplacista. ¿Qué pasa ahora? Hoy me dice que el enfoque debe ser proactivo, debo de innovar y prevenir. Nos vamos a anticipar a los riesgos, ¿sí? Y a las oportunidades, por supuesto. Hacer un enfoque a la innovación y el aprendizaje. Hay que mejorar continuamente. Hay que tener ya no una visión de corto plazo, hay que irnos a una visión más a largo plazo y sobre todo sostenible. Y no perdamos de vista siempre ese
ciclo de mejora continua, el ciclo de Deming, planear, hacer, verificar y actuar. Me sorprende y me gusta que una herramienta tan sencilla que fue creada ya por los años 60 del siglo pasado, hoy en pleno siglo XXI, 2026, todavía es viable y aplicable a cualquier operación este principio de mejora continua. ¿Y cuáles van a ser los beneficios? Bueno, primero, menos riesgos e impactos, mayor resiliencia de la organización, una innovación continua y sobre todo una ventaja competitiva. Y todo esto al final se traduce en algo tan sencillo como la continuidad operativa de tu negocio. Porque al final la mejora continua ahora significa aprender antes que el problema ocurra. Démosle el siguiente. Y bueno, ya para ir cerrando, tenemos acá un ejercicio breve, ya está elaborado, se lo voy a compartir en breve, pero la gran pregunta es, y aquí no me voy a casar con lo que parece dicha de GPT, pueden ocupar ese, pueden ocupar Gemini, pueden ocupar cualquier otra, la onda es inteligencia artificial. ¿Cuántos utilizan inteligencia artificial en sus actividades diarias? Hoy hasta para escribir un correo le pedimos a la IA, ayúdame redactando un correo para tal cosa. Ahí está. O de repente tu jefe te dice, mira, ayúdame con un informe. Y vos venís, agarrás ese correo y haces todas tus piruetas y todo lo que sea necesario y creas el prompt que te da una respuesta y generas un correo, un informe que te facilite el trabajo. A muchos nos daba miedo. Bueno, quizás salvo que sea diseñador gráfico o más que todo se me viene ahorita ese tipo de profesiones a la mente porque hoy le decís a la IA y te genera una diapositiva como esta, que ya te generó todo un arte gráfico complejo que antes tenías que ir a buscar a un diseñador, a un experto en este tema para que te creara todo ese arte. Pero ojo, la IA no va a reemplazar a ningún profesional, sea ambiental, sea administrador de empresa, ingeniero, no, para nada. La IA no nos va a reemplazar porque acordémonos que tenemos un componente que nos hace únicos, la parte humana, el trato humano. Pero eso sí, el profesional, y no pongan ambiental, pónganle la carrera que sea, el profesional que use la IA y que la sepa aplicar, ese sí va a reemplazar al que no la usa. No sé si me logran captar. O sea, la IA no me va a reemplazar a mí como profesional, pero el ingeniero, licenciado, doctor o administrador que la pueda ocupar en su profesión, ese sí me va a reemplazar a mí. Y ahí, ojo, porque tenemos que ir a la vanguardia, ir adelante. Y entonces, eso es más eficiencia, mejores decisiones, mayor impacto y profesionales del futuro. Voy a compartir pantalla, Gustavo. Te voy a quitar aquí no sé si podré compartir para que puedan ver el, el prompt que se ha creado para uso de este tipo de ejercicios. Vale. Como estamos hablando que una de las herramientas que nos han generado mucho dolor de cabeza han sido la elaboración de las matrices de riesgo, y que eso es algo que tenemos que sí o sí elaborar en nuestras actividades como administradores de un sistema de gestión. Aquí tenemos cómo a través de la IA podemos agilizar ese proceso de crear las matrices de aspectos e impactos ambientales. Rápidamente les muestro acá, este sería el PRO. Eh, Cabe mencionar que quienes logren tomar la decisión de inscribirse y parte de las herramientas que se les va a facilitar como o el kit de bienvenida para el curso es este PRO junto con otras herramientas que vamos a ir desarrollando en el transcurso del diplomado. Pero bien, vamos a ver, partimos del rol. Hay que decirle que actúa como un consultor senior en gestión ambiental. El objetivo es elaborar esa matriz de aspectos e impactos ambientales. Lo importante es que esa misma lógica, la IA me pregunte, ojo, no va, o sea, yo le tengo que decir a la IA, no vas a generar ninguna matriz. Pregunta lo siguiente: ¿qué empresa es? ¿A qué sector pertenece? ¿Qué proceso área debe evaluar? ¿Qué versión de la norma estás ocupando? ¿Qué metodología quieres ocupar?
Si es algo muy propio de la empresa, ahí le detallas cuál es la fórmula que va a utilizar o le das la fórmula estándar, que es la que todos conocemos, magnitud, frecuencia y el control que existe. Y podemos pedirle que por ahorita solo evalúe tres aspectos ambientales y de lo cual nosotros le podemos pedir cuáles me interesan. Emisión atmosférica, vertimiento, bla, bla, bla. Ahí ustedes eligen cuál. Y luego, para cada aspecto, determinar para cada aspecto la actividad, el aspecto ambiental, etcétera, etcétera. Bien, y acá, esto sería lo que vamos a llevar a nuestra herramienta, que para el caso, pues yo acá tengo el GPT, y ya de una sola vez él me dice, perfecto, voy a actuar como consultor en gestión ambiental. Y me pregunta, o sea, le dije, va, que antes de arrancar a hacer todo el análisis, me hiciera ciertas preguntas. Y es todo lo que les acabo de mostrar en el Word, está pegado acá. Entonces, aquí me dijo, aquí hace el corte y me preguntó qué empresa es, a qué sector pertenece, cuál es el proceso. Aquí le vengo y le digo, a la empresa se llama Yo Solito SADCB, es del sector construcción. Es un proceso concreteado de parqueo. Es la versión ISO 14001-2026. Va a usar la metodología estándar. Se va a evaluar sustancias químicas, emisiones y ruido y que me incluya recomendaciones. Y acá me tira de una sola vez. Y como podrán ver, lo que antes me tardaba semanas o hasta meses documentando, hoy basta con que conozca el proceso, conozca las generalidades y aquí me está tirando una matriz de aspectos e impactos ambientales actualizada y tomando de referencia mi organización, mis operaciones y con una justificación técnica, más situaciones de emergencia identificadas y una serie de recomendaciones. Ahora bien, aquí lo que podemos hacer es, como somos muy visuales, podemos cerrar diciéndole genera una gráfica o imagen que consolide toda la información que has preparado en esa corrida. Y como podrán ver acá, ya me dice el nombre de la empresa, a qué sector pertenece, qué proceso estoy evaluando, cuál es la norma de referencia, qué metodología es y qué objetivo. Y acá las tres actividades. Mezclado, colocación y acabado del concreto, operación de mezcladora, funcionamiento simultáneo de mezcladoras, cuál es el aspecto ambiental, cuál es el impacto asociado a cada uno de esos aspectos y la fórmula ya de sacar magnitud, frecuencia y el control existente. Y como podrán ver, al final de todo esto, lo que me interesa es saber si es un nivel alto, medio o bajo. Y como pueden ver acá, a través de una inteligencia artificial, he creado una herramienta que sí o sí la debo de tener en mi gestión de aspectos de temas ambientales y que por mucho tiempo ha sido un dolor de cabeza. Al menos para su servidor ha sido dolor de cabeza estar construyendo estas matrices, porque primero uno tiene que estar conociendo detalles, creando las fórmulas. Hoy no, hoy tenemos la herramienta para crear algo e incluso visualmente mucho más atractivo que en otras ocasiones hemos querido desarrollar algo. Bien, creo que ya acá sería el cierre, déjenme ver. Sí, solo cerraría con esto. Acá les voy a compartirles y luego les cedo la palabra a Gustavo. Acá tenemos un top 7 de usos para IA, para un gestor ambiental o un líder en temas ambientales. Tomemos en cuenta lo siguiente. Primero, la identificación de aspectos e impactos ambientales. O sea, la IA va a analizar procesos y datos para identificar aspectos e impactos claves. La IA también nos va a permitir predecir los riesgos ambientales, es decir, anticipar el cumplimiento legal automático. Ojo, esto es buenísimo, porque hoy en día muchas organizaciones tienen sus permisos, pero no tienen una manera sistemática para controlar. Y me he topado hoy en día con auditorías que me ha tocado realizar en diferentes organizaciones, que las empresas tienen infinidad de permisos, porque si no, no estuvieran operando, pero les carecen de esto,
de un sistema, de un control sistemático de los que monitoree cambios normativos y verifique el cumplimiento legal. Ojo, no estoy diciendo que vamos a suplantar a un abogado experto en temas legales por una IA. No, tampoco. Ojo con eso, porque también tenemos que saber apoyarnos con los profesionales de esta área que es el área de derecho. Ellos son clave también para poder tener un buen cumplimiento legal adecuado. Optimización de objetivos ambientales, indicadores y dashboard inteligentes, planes de mejora ambiental con IA y una simulación de escenarios ambientales. Y también por acá tenemos para un auditor, si trabajas auditoría, pues una IA te puede permitir a preparar de forma automática la auditoría. Auditoría basada en riesgo, una redacción inteligente de IA, eso es buenísimo, a mí me ha servido mucho. Hoy en día que me ha tocado hacer un par de inspecciones y auditorías en diferentes organizaciones, claro, ojo, no te confíes, tampoco la IA va a hacer todo. O sea, tú tienes que poner un poquito de tu esfuerzo en pensar cómo redactar el hallazgo y después la IA solo te lo pule, te deja ya ese lenguaje técnico chévere que va a impactar al que lo lee, pero tú eres la parte esencial para crear eso. La clasificación automática de no conformidades, un análisis de causa raíz, una revisión documental inteligente y finalmente un informe ejecutivo automático. Pero ojo, repito, no porque una de las características de la IA es que como es algo fluido, casi siempre nos atrapa y hace creer que todo es verdadero, pero la IA puede tener errores. Entonces no perdamos de vista que nosotros, detrás de un informe creado por la IA, tenemos que dar una revisión, sobre todo si ese informe va para tu jefe inmediato o va para un cliente. Tenemos que ponerle un poquito de tiempo a la revisión de lo que la IA nos arroja. Perfecto. Estimados, estimadas, con esto pues cedo ahorita el espacio a cada uno de ustedes por si hay inquietudes, preguntas con respecto a esta temática, es el momento para hacer. Gracias, Guillermo. Vamos a la parte de preguntas y respuestas. También en pantalla tienen una pequeña encuesta de 3 preguntas sobre qué les ha parecido esta, esta masterclass. Vamos a agradecer mucho que puedan llenarla y darnos su feedback. Mientras van preparando sus preguntas, que perfectamente pueden hacerlas en el chat o abriendo su micrófono, también les recordamos nuevamente que tenemos para ustedes un 30% de descuento en nuestro curso abierto de ISO 14001-2026, Sistemas de Gestión Ambiental. Pueden comunicarse al 7852-5907 para solicitar más información o al correo información@causaysolución.com. Asimismo, pues también les invitamos a nuestro diplomado auditor líder en sistemas integrados de gestión, que justo inicia con este curso abierto, ¿verdad? Entonces, inscribiéndose al curso abierto, inician o pueden iniciar, mejor dicho, el primer módulo de auditor líder de sistemas integrados de gestión. Bien, abrimos entonces el espacio para preguntas y tal vez respuestas, ¿verdad? Seguramente tendremos muy buenas respuestas con Guillermo. Eh, Tal vez yo quiero hacer un par de comentarios antes, Guillermo. Una de las cosas que pareciera que los facilitadores o quienes estamos en el mundo de la formación y en el mundo también de la inteligencia artificial decimos es, la IA no nos sustituye, ¿verdad? La IA no viene a sustituir al profesional ambiental, no viene a sustituir el criterio. Y te oí mencionarlo un par de veces, ¿verdad? Eh, ¿Cómo, te lo voy a hacer en pregunta, cómo ISO 9000 nos va llevando o qué habla ISO, perdón, ISO 14001 en específico alrededor de esto? No sé si habrá algún requisito específico, pero entiendo que sí hay algo alrededor sobre eh, más que todo el uso de tecnología. Buena pregunta. Fíjate que al final, por lo que entendí es
con los riesgos, los aspectos e impactos, cómo lo vamos a gestionar. Realmente una de las situaciones de las normas es que ellos te dicen haga, pero no te dicen cómo. Entonces es ahí donde tú, como administrador de un sistema de gestión medioambiental, tienes que echar a andar la creatividad y apoyarse de normas técnicas que podamos tener en el país. Los invito a que visiten la página de la OSN, el Organismo Salvadoreño de Normalización. Ellos crean normativas que en algunos casos nos pueden apoyar con metodologías puntuales para el poder, junto con las herramientas de IA, poder desarrollar un buen ejercicio de evaluación de este tipo de aspectos o impactos que necesitemos identificar. Ok, gracias, Guillermo. Por acá Francisco Polanco nos pregunta, ¿cómo podemos identificar los riesgos ambientales en una organización conforme con los requisitos de ISO 14001-2026? Pero vamos a ver, ¿cómo podemos identificar los riesgos ambientales en una organización conforme a los requisitos de la ISO? Una pregunta bien interesante, porque primero tenemos que entender qué es un riesgo ambiental y qué tipo de organización estamos. O sea, en la ISO 14001, a través del contexto, primero yo debo de conocer en qué terreno estoy parado. Más bien mi empresa, en qué terreno está parada, qué hay en mi alrededor, qué me impacta. Una vez conociendo cuál es el contexto, la realidad de tu operación, entonces ahí ya puedes ir identificando esos riesgos ambientales que te pueden afectar fuertemente, sobre todo aquellas empresas que están rodeadas de comunidades. Digo esto porque muchas empresas en el país son muy viejas, muy antiguas, más bien muy antiguas de estar operando, que cuando inició su operación estaban en una zona rural, una zona alejada, terreno baldío, que solo era la empresa, pero con el tiempo se fue llenando de casas. Entonces, ¿cómo podemos identificar los riesgos ambientales? Primero, saber tu contexto. ¿Qué te rodea? Si tenés una comunidad, si tenés una quebrada, si tenés una gasolinera, si hay una escuela. Eso es lo primero. Después, los requisitos de la ISO, ya una vez te dice, conociendo el contexto, empieza a hacer su evaluación de los procesos, sus entradas, sus salidas. ¿Qué produzco? ¿Qué me llega? ¿Qué transformación tengo? ¿Y qué estoy generando como resultado de ese? Por ahí iría la respuesta, ¿no? En este concepto, en esa pregunta, perdón. Ok, es decir, que está muy relacionada al análisis del contexto, al Ajá, entendimiento del contexto, asuntos internos, asuntos externos, identificación de sí, las partes interesadas, ¿verdad? Y partes interesadas pertinentes y qué es lo que quieren del impacto ambiental, ¿verdad? A es partir de ello, correcto. entonces, me imagino la norma pues no nos da herramientas, o yo lo traduciría más bien en nos da libertad de hacerlo de la forma que más nos funcione, y ahí es donde pueden entrar los prompts de inteligencia artificial, Sí, por ejemplo. es correcto. Ujú. Así es, sí, la norma al final no me dice hágalo de esta manera. Él me dice evalúa el contexto operativo de su organización. Vos puedes ocupar un FODA, puedes ocupar un análisis PESTEL y con la IA pues vas creando esas evaluaciones. Pero al final lo importante, y acá viene el hecho de la parte humana, es tú como usuario el que va a decir, lo quiero de esta forma, pero buscando que te dé el resultado esperado. Ok, gracias. Tenemos una pregunta más que nos la hace Tania Ayala. ¿Cómo se aborda el cambio climático o factores ambientales para ISO 37001-2025? Porque creo que acá la 37001 es la de gestión antisoborno. Wow, bueno, buena pregunta. Fíjense que es bien interesante porque ese es un componente que hoy en día todas las normas ISO le están considerando en su familia de normativas, meterle la parte de cambio climático. ¿Cómo puede, cómo se puede abordar este tema? Bueno, vuelvo a lo mismo, la comprensión de la organización y de su contexto. Acá tenemos que saber, por ejemplo, qué eventos climáticos externos pueden afectar a las operaciones, eh, qué
sí puede afectar la cadena de suministros y ojo, cuando hablamos de la norma antisoborno, ¿cómo puede afectar la cadena de suministros? Es un punto clave, porque de repente tus proveedores pueden verse eh, expuestos a una situación que lleve a una decisión no tan ética derivado de un tema ambiental. No es obligatorio concluir que el cambio climático es relevante, pero sí es obligatorio demostrar que de alguna manera lo hemos evaluado. También acá es importante mencionarle que, pues normalmente un auditor en este tema de la 37001 y el cambio climático va a buscar evidencias como les decía anteriormente, el análisis del contexto, un FODA, un PESTEL o algo similar. Puede buscar matrices de partes interesadas que incorporen requisitos relacionados con el cambio climático si es pertinente. Otro tema importante, las actas de revisión por la dirección, donde se analice la relevancia del cambio climático y temas como registros de riesgos y oportunidades que documenten las evaluaciones que ustedes estén realizando en torno a este tema. Señor, Perdón, estaba en mute. ahí está. Decía, Ajá. gracias por la respuesta. Estamos llegando ya al final y para ser puntuales también con el cierre, vamos a la última pregunta que está pensada más en función de la transición a la nueva versión. Y nos preguntan acá, ¿las organizaciones certificadas en ISO 14001-2015 deberán realizar una nueva implementación o solamente una actualización? Me imagino pues que se refiere a pasar a la versión 2026. Sí, en este caso, no es que van a realizar una nueva implementación. En la mayoría de los casos, una empresa que ya está certificada bajo la versión 2015, lo que va a tener que hacer es actualizar e ir adaptando su sistema para cumplir con los nuevos requisitos que la versión 2026 ha definido. Básicamente es eso, es una adaptación, es una actualización, más bien dicho. Y en este caso entiendo que la norma también da un tiempo prudencial, no sé si son 1 o 2 años que da a partir de la fecha en que fue lanzada la nueva versión, para que todas las empresas empiecen a hacer sus actualizaciones a la versión 2026. O sea, al Ok, final, si tenés la 2015, no vas a empezar desde cero. Es un proceso paulatino de transición hacia la nueva versión de la norma. ok. De acuerdo. Muchas gracias, Guillermo, por tu aporte en esta valiosa masterclass. Recuerden la invitación para unirse al curso abierto o al diplomado. Gracias a todos por haberse conectado. Seguramente ha sido información muy relevante para todos. Gracias, Guillermo. Buenas noches. Que estén muy bien y nos vemos en una siguiente masterclass o de preferencia en alguno de nuestros diplomados. Feliz noche. Gracias, feliz noche, un gusto.